compartir este nuevo programa que os vamos a presentar, esta nueva investigación que estamos haciendo Pedro Espadas y yo. Y pues muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Entonces nos vamos a presentar. Yo ya creo que algunos me conocéis, soy Victoria Canapso y soy psicóloga y psicoterapeuta en diferentes líneas y mi pasión es el eneagrama. Y no hay nada que me guste más que combinar la psicología con el eneagrama y ver qué cosas pueden encajar y cómo podemos desarrollar pues facetas en el eneagrama que combinen con la psicología y permitan que la gente crezca, se desarrolle y mejore en todo lo que es su vida personal. Así que, y ahora, pues Pedro, preséntate tú. Pues hola a todos, yo soy Pedro Espadas, soy amigo de Victoria, básicamente empezamos siendo amigos y luego nos pusimos a trabajar juntos y hemos hecho muchas cosas juntos, pero tuvimos hace tiempo un niño que está aquí, que es nuestro libro, que es el libro, digamos, la versión de autoayuda del método FACE, de lo que vamos a hablar hoy y con las novedades que esto representa. Yo soy muchas cosas, por ahí andan mis currículums, pero soy otro loco del enneagrama y, y aunque me divierte mucho hacer cosas solo, me divierte mucho hacer cosas con Victoria porque tiene la capacidad de aterrizarme muchas veces en mis ideas locas y a veces tener ellas ideas locas que yo no sé qué hacer con ellas, también esto hay que decirlo, ¿no? Porque parece que solo los 7 podemos tener ideas locas y no. Los 3 es cuando se trata de encontrar maneras nuevas de hacer las cosas, también pueden ser un poco alocados. Así es que nada, bienvenidos todos, que sois muchos, y, y vamos a ir viendo qué os contamos, cómo os lo contamos, porque en definitiva lo de hoy es la presentación de un nuevo enfoque y de un nuevo proyecto. Pues nada, Pedro, empieza tú, si no te importa, haciendo un poquito de conexión con el Face original y luego ya sigo yo con el Face que vamos a hacer ahora. Ok, pues voy a compartir pantalla y a poner el PowerPoint. Madre mía, cada vez que entra la gente suena el ascensor. A ver, ábrete Sésamo. ¿Veis todos la pantalla? ¿Todos están más o menos bien? Entonces, como veis, lo que queremos contaros se llama Enneagrama para Salud Mental con el método FACE. Y vamos a empezar por contaros un poco, los que no conocéis el método FACE, en qué consiste. FACE significa facilitando autoconsciencia y cambio con el enneagrama, porque nosotros nos dimos cuenta de que cada vez que cambiamos y ponemos la atención en nuestros patrones, comenzamos a aprender sobre nosotros y eso nos da un mayor nivel de conciencia. El método FACE fue un reto para muchas personas que nos pedían una herramienta para aplicar el enneagrama sin tener que hacer toda la formación, ¿no? Coach, docentes, terapeutas, psicólogos, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar todo eso que sabéis? Así es que nos metimos hasta las cejas a ver qué podíamos destilar y destilamos un sistema que nosotros lo llamamos cambio sin autosabotaje. Porque cada uno de los patrones de nuestra personalidad, que es una manera fija en la que nos comportamos, en la que sentimos o en la que pensamos, pueden convertirse en una excusa para que nos frenemos, para que no nos atrevamos, para que rechacemos hacer cambios, incluso cambios que nosotros nos proponemos. A veces pueden ser necesarios porque lo puede pedir nuestra situación vital, pero a veces puede ser solo un deseo de expandir nuestros horizontes, ¿no? Entonces empezamos a mirar cuáles serían los factores o cuáles serían las áreas en las que nuestra personalidad nos deja atrapados y pueden ser causa de autosabotaje. Lo primero que hicimos fue para poder trabajar el enneagrama de una forma mucho más simple, fue empezar a definir los tipos, aquí hablando de clientes, no como hace el enneagrama tradicional desde la pasión o la fijación, sino, y tampoco como hace el Enneagram Institute con el miedo básico, sino desde lo que llamábamos la sensibilidad específica de cada tipo que nos habla de
situaciones, de la capacidad que tenemos de responder, de reaccionar ante determinados estímulos que inconscientemente, en función de nuestra sensibilidad y de nuestras experiencias biográficas, vivimos como amenazadoras, vivimos como peligrosas, ¿no? Por decirlo de una manera un poco más simple, el método FACE y las sensibilidades nos habla de los motivos con los que sacamos el ejército a la calle porque tenemos miedo de que algo de fuera nos haga daño, ¿no? Y también define cómo nos comportamos en el mundo, ¿no? Que es justo como, no, como a veces es la causa por la que no estamos disponibles para cambiar. Entonces, el eneatipo 1 nosotros lo llamamos el sensible a la integridad. Para el eneatipo 1 es especialmente importante que todos sus comportamientos correspondan a su visión del mundo, corresponda a sus valores, corresponda a su ideal de lo que es correcto y esté bien. Con lo cual, un eneatipo 1, cuando para cambiar tenga que atentar contra uno de esos valores, pues evidentemente se va a autosabotear. El eneatipo 2 lo llamamos el sensible al agradecimiento. El agradecimiento es la respuesta cálida y afectiva que nos hace el otro en función de nuestros comportamientos. Entonces, cuando el eneatipo 2 no recibe esa respuesta, pues se pone en alerta y dice algo pasa. Y por supuesto no va a querer cambiar si el precio es perder esa respuesta. El eneatipo 3 es el sensible a la admiración, la necesidad de que todos los demás le valoren, le convierten en algo aspiracional, ¿no? Yo muchas veces digo de broma que a los tres es en realidad lo que más les gustaría es que nosotros quisiéramos ser ellos, ¿no? Esto sería como lo que les haría sentirse valiosos. El eneatipo 4 es el sensible a la originalidad, esa necesidad de expresarse de manera diferente en cada momento, de subrayar la diferencia que tiene con los demás y que normalmente hace a través de cómo las cosas le afectan, a través de su respuesta emocional. El eneatipo 5 lo llamamos el sensible a la rentabilidad. Las cuentas claras. ¿Cuál es el coste de hacer una acción? ¿Cuál es la repercusión o el retorno que va a tener esa acción? ¿No? Como si el eneatipo 5 mirara cada uno de sus comportamientos como una inversión en bolsa. Y si la inversión es rentable, pues evidentemente yo no voy a querer hacer nada, yo no voy a querer cambiar. El eneatipo 6 es el sensible a la seguridad. Y esta seguridad habla de evitar consecuencias negativas. Y cuando no estoy seguro de que voy a asumir riesgos y de que esos riesgos pueden suponer una consecuencia negativa, pues no voy a cambiar. El eneatipo 7, que es el mío, somos los sensibles a la variedad, los que necesitamos sentir que los estímulos son diferentes, que no estamos simplemente haciendo todo el rato lo mismo, como si necesitáramos una novedad para que nuestro sistema nervioso pudiera sentirse auténticamente estimulado. El eneatipo 8 es el sensible a la independencia, a que nadie le imponga límites, a poder autogestionarse, a que nadie le diga cómo hacer las cosas y a no depender de nadie para satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, si para cambiar tiene que cuestionar su independencia, pues probablemente vaya a autosabotearse, ¿no? Y el eneatipo 9 es el sensible a la paz interior, a ese estado de calma y tranquilidad que le permite no reaccionar, que le permite no entrar en conflicto, que le permite no separarse de las personas de su entorno, ¿no? Entonces, este fue el primer acercamiento desde donde los eneatipos miran el cambio y cuál es el precio que no están dispuestos a pagar, salvo que les ayudemos a entender que ni la integridad, ni el agradecimiento, ni la admiración, ni la originalidad, etcétera, son la panacea universal que les garantice su bienestar en el mundo. Y que a veces hay que reformular estos conceptos porque también estamos manejándolos de manera muy rígida y no hemos sido capaces de actualizarlos conforme a nuestras experiencias presentes.
Esto nos llevó a mirar cuáles serían las 9 dimensiones y nosotros cuando nos metimos en el método FACE nos basábamos en 3 pilares. Uno era la neurociencia, cómo funciona el cerebro, el segundo es los 9 tipos de personalidad, los 9 tipos, y el tercero, cómo utilizar el símbolo del eneagrama en su significado original de mapa de procesos. Por eso el método FACE es un método en 9 etapas, 9 pasos, en 9 dimensiones. Y lo llamamos dimensiones porque en realidad abarcan mucho más que un concepto y en cada uno de los eneatipos se puede presentar de distintas maneras, ¿no? Lo primero que hacíamos en el punto 0, que es el punto 9, que es donde se abren y se cierran los procesos, era una entrevista para preguntarle a esa persona qué es lo que no funcionaba, qué es la parte de su vida o el área de su vida donde necesitaba un cambio. Y entonces, en la dimensión 1, teníamos que determinar ese cambio con todas esas cosas de que los objetivos son concretos, mensurables, ¿no? Pero todos nosotros nos hacemos muchas trampas a la hora de buscar objetivos que sean concretos, mensurables y realizables, ¿no? Entonces teníamos que trabajar con esos obstáculos, ahora vamos a ver cómo, y después teníamos que eh, impulsar, impulsar con una emoción ese objetivo, ¿no? Y eso significaba que teníamos que tomar conciencia de cuáles son nuestros patrones emocionales, por eso a la dimensión 2 le llamábamos energía emocional, inteligencia emocional, perdón. Cuando se inicia el movimiento con la emoción, necesitamos estar motivado para mantener el movimiento, ¿no? Y nosotros básicamente, como vamos a ver luego, lo hacemos a través de los valores. Necesito apoyarme en un valor para poder permanecer en el cambio. El siguiente paso, el punto 4, la dimensión de la ecología, tiene que ver con si yo consigo mi objetivo, ¿cómo va a afectar eso a mis relaciones? A todas mis relaciones, a todo mi entorno, a mis relaciones de pareja, a mis relaciones profesionales, a mis relaciones familiares, a mis relaciones sociales. Para poder prever cualquier daño y también para distinguir lo que consideramos personas en las que nos podíamos apoyar y personas que podíamos considerar tóxicas porque iban a torpedear nuestro cambio. Evidentemente, como todos tenemos presupuestos, tenemos recursos, ¿no? La materia es limitada, pues ¿de dónde voy a sacar los medios que necesito para llevar a cabo el cambio? El más simple de todos, ¿de dónde voy a sacar el tiempo? ¿Dónde lo voy a quitar? ¿No? Por eso en la dimensión 5 nos fijábamos en las necesidades, ¿no? ¿Qué cambio tengo que hacer en mis necesidades? En el eneatipo 6, como sabéis que hablamos antes de las seguridades, quizá muchas veces en el eneagrama se habla del leal, ¿no? Por eso en la dimensión 6 está el momento en el que yo me comprometo o me vuelvo leal hacia mi cambio. Es lo que nosotros llamamos es el momento de la determinación. Y es un momento donde ya, una vez que estamos, ya no hay marcha atrás. Tengo que prepararme, evidentemente tengo que prepararme, tengo que ver cuáles son los pasos que tengo que dar, tengo que comunicar a mi entorno lo que va a pasar, tengo que entrar en acción, que es la dimensión 8, y por último, tengo que integrar el cambio que he hecho, ¿no? Si os fijáis, estamos hablando de trabajar sobre las actitudes primero, después trabajar sobre los automatismos, porque tanto los patrones que tenemos sobre las necesidades, que son los instintos, y las relaciones, que son los tipos de apego, pues son muy, muy, muy automáticos en nosotros porque no están conscientes, ¿no? Y luego cuando tengo que prepararme y hacer las cosas e integrarlas, pues hablamos de aptitudes, ¿no? Esto sería completar las 9 dimensiones de un proceso de cambio que, como digo, sería diferente partiendo de la sensibilidad de cada eneatipo. Nosotros nos dimos cuenta que el autosabotaje pasa porque no somos conscientes de las características de nuestro tipo. Pero si llevamos esas características de nuestro tipo al consciente, lo que inconsciente funciona como obstáculo se puede convertir en un recurso, ¿no? Y entonces estas 9 dimensiones del método FACE
tienen cada una un aspecto de nuestra personalidad, no importa cuál sea nuestro tipo, en la que vamos a trabajar para tomar mayor conciencia y a partir de ahí ver cómo utilizamos ese nuevo recurso. ¿Ok? Con lo cual, el recurso que trabajamos en la dimensión 1 es el marco mental, que tiene mucho que ver con nuestro sistema de creencias. En la dimensión 2 trabajamos la energía emocional. ¿Cuál es la emoción que tengo más disponible o cuál tengo que desarrollar, cuál tengo que entender y aprender a canalizar para realizar mi cambio? ¿En qué valores me apoyo para mantenerme motivado? El yo relacional, que tiene que ver con cómo necesito que me vean los demás, porque es lo que va a determinar la dimensión de la ecología, porque cuando cambie los demás probablemente me vean de otra manera. ¿Puedo yo manejar eso? El yo instintivo, que es cómo distribuyo normalmente mis recursos para satisfacer mis necesidades, y que los que conocéis el eneagrama sabéis que hablamos del instinto dominante y del instinto ciego y de cómo tenemos energía para unas cosas y no tenemos energía para otras. El autoconcepto no es la idea que tienen los demás de mí, es la idea que yo tengo de mí. Entonces, evidentemente, cuando yo estoy haciendo un cambio, me va a ayudar mucho que conseguir el cambio me permita verme mejor a mí mismo, me permita mejorar mi autoconcepto. La disposición habla de cómo nosotros normalmente preparamos las acciones y planificamos. Sabéis que tenemos algunos eneatipos que son tremendamente impulsivos y otros que se lo piensan tanto que hasta que arrancan, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos el potencial de la disposición, tomar conciencia de esos patrones por si tengo que hacer algún cambio o qué tengo que pueda aprovechar. La voluntad, que es el potencial que tengo que tomar conciencia para llevar a la acción, y tenemos que tener en cuenta que en la dimensión 8, cuando yo hago la acción de cambio siempre ocurre fuera de mi zona de confort, y eso significa que voy a entrar en estrés, que no voy a hacerla relajadamente, y cuando tengo estrés pierdo la voluntad, porque cuando tengo estrés, y vamos a hablar un montón de estrés hoy, lo que quiero es salvarme, me siento amenazado. Y cuando me siento amenazado, mi única voluntad es salir corriendo, es volver a lo conocido. Y por último, la conciencia, que es el potencial que hay en la dimensión de la integración, que es que he aprendido sobre mí mismo, además de haber conseguido el cambio después de atravesar todas estas dimensiones. ¿Ok? Entonces, si os fijáis, la parte de arriba, la voluntad, la conciencia, el marco mental, son cosas que tenemos bastante accesibles en el consciente. La disposición, el autoconcepto, los valores y la energía emocional, tenemos más acceso a ellos en el subconsciente, pero los patrones de las necesidades instintivas y de las relaciones son bastante inconscientes, ¿no? Entonces, trabajando sobre estos potenciales es como atravesamos conscientemente las 9 dimensiones que hemos hecho antes, que hemos citado antes, y por supuesto respetando y teniendo siempre en cuenta que mi sensibilidad va a determinar que cada potencial y cada dimensión sea distinto para cada tipo, ¿no? Esto es básicamente lo que nosotros diseñamos en el Face original, que es el que tenéis en el libro y que es la formación que una o dos veces al año Victoria o yo o los dos juntos a veces impartimos, pero queríamos más, ¿no? Nos parecía que quizá podíamos ir más allá y entonces pues Victoria me llamó y me dijo, Chan. Pues ahora, ¿qué pasa? Que nos dimos cuenta que realmente el Face original era para hacer procesos de cambio individuales, ¿no? Y era cómo vivía yo mi proceso de cambio que yo elegía qué cambio quería hacer. Entonces iba siguiendo todos estos procesos que ha explicado Pedro para asegurarme que el cambio era un cambio
que me proporcionaba una satisfacción personal y que realmente yo notaba el cambio. Pero uno de los factores que ha mencionado Pedro que más podría afectar a que ese cambio no se llevara a cabo podría ser la relación con los demás en el punto 4 que he mencionado, la ecología o el yo relacional, y también el cómo manejábamos el estrés, que era el punto justo antes de llevar a cabo el cambio. Y entonces por eso empezamos a pensar que realmente el que se produzca o no se produzca el cambio tiene mucho que ver con cómo los demás nos pueden afectar. Y por eso decidimos que íbamos a hacer un método FACE que tiene que ver con mi relación con el entorno y cómo ese entorno me puede condicionar a mí o cómo puedo yo condicionar ese entorno, ¿no? Entonces, en vez de verlo como un proceso de cambio individual, es como cómo yo afecto al entorno y cómo el entorno me afecta a mí, con lo cual sería más un face social, si queréis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros interactuamos con el entorno nos está influyendo y muchas veces nos influye para bien, pero hay otras muchas veces que nos influye para mal. Entonces nos dimos cuenta que los factores que más influyen para mal tienen que ver con el estrés. Y a raíz de fijarnos en el estrés, decidimos que íbamos a hacer un método FACE que manejara ese estrés para que las personas tuvieran bienestar. Y llegamos a la definición de la OMS de lo que es la salud mental, que dice que la salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés en la vida y desarrollar todas sus habilidades para poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Y por eso originalmente el nombre de esta conferencia era el Enneagrama para Salud Mental con el método FACE y era salud mental comunitaria. En realidad lo que queríamos decir es la salud mental con respecto a nuestra interacción con el grupo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que lo que sí que nos quisimos desarrollar más es que este enfoque, en vez de fijarse solamente en los cambios individuales internos, era cómo nuestros cambios individuales internos también afectan a nuestro mundo externo y mundo social, y por eso es por lo que ahora lo llamamos el método FACE para salud mental social, ¿no? O con respecto a los grupos. Entonces, lo que hemos decidido es crear un sistema que, que va a permitir que no que entendamos la salud mental como una ausencia de trastornos mentales, sino cómo potenciar la salud mental, qué habilidades tenemos que manejar para poder lidiar con los factores adversos que se producen en el entorno de nuestra vida y que afectan a todos nuestros aspectos mentales, pero además le añadimos emocionales y comportamentales o también los espirituales. Entonces, aunque la definición de la OMS se refiere a la salud mental, nosotros nos referimos a la salud mental, emocional y corporal, porque ahora, como veréis, para nosotros siempre ha sido muy importante todo el tema de la neurociencia y por eso siempre tenemos en cuenta los 3 centros del Enneagrama y los 3 cerebros que veremos a continuación. Entonces, puedes pasar la diapositiva, Pedro. Entonces, los factores adversos que hemos delimitado que nos afectan, y hay muchos factores adversos que nos afectan, pero los factores psicológicos que más nos afectan a todos son el estrés, que puede afectarnos en todos los aspectos de nuestra vida, en lo personal, en lo laboral, en lo social, en todos los aspectos de nuestra vida. Y por eso es uno de los potenciales que vamos a desarrollar mucho en este curso. Y en el estrés siempre nos movemos en la polaridad ansiedad-depresión, es decir, que el estrés genera activación y cuando yo mantengo esa activación mucho tiempo en mi vida, me puedo incluso acostumbrar a ella, pero resulta que en algún momento esa ansiedad se convierte en agotamiento que puede confundirse con depresión. Y los factores más importantes
hoy en día es que nosotros nos sentimos amenazados cuando se ve amenazado nuestra autoestima. Originalmente nos veíamos amenazados cuando un factor externo nos podía quitar la vida, ¿no? De base, la parte nuestra más, como quien dice, animal. Y se hablaba de lucha, huida, congelación. Pero ahora esos factores externos tienen mucho más que ver con nuestra forma de vernos a nosotros mismos en el entorno en que nos movemos. Y también los factores psicológicos que más se van a ver afectados es nuestras relaciones sociales. Entonces, las personas que viven en aislamiento, obviamente, pues ese factor no lo están teniendo en cuenta, pero el ser humano es un ser social y es necesario relacionarse en sociedad para estar sano. Entonces, estos serían los factores psicológicos que son importantes que tengamos en cuenta y que vamos a ir viendo en este tema. Entonces, otro factor adverso que afecta y que nos deja pues ahí teniendo que reorganizarnos son las pérdidas afectivas, que pueden ser la muerte de un ser querido, un divorcio, un desempleo, el quedarnos sin un trabajo, el cambiar de lugar de casa, país, el cambio de localidad, todo eso genera estrés. Entonces, si tuviéramos que reducirlo todo a algo, diríamos que todo eso nos genera estrés y ese estrés es el que vamos a terminar trabajando. También están todas las experiencias traumáticas, que a fin de cuentas es otro tipo de estrés, ¿no? Entonces, hay eventos estresantes que son externos, pero que nos influyen internamente, que pueden ser pues, eventos violentos, de maltrato, de negligencia, de abuso, o también puede haber factores estresantes como puede haber sido la epidemia, como pueden ser las guerras, como pueden ser todos los factores que van a alterar nuestra vida diaria. Puedes pasar eso. También nos afectan todo lo que tiene que ver con nuestro entorno social y nuestra familia. Normalmente nuestra familia, idealmente todos nos gustaría tener una familia ideal, pero la mayoría de las familias pues no son tan ideales y tienen cierto grado de disfuncionalidad. Y eso también nos ha dejado a nosotros, como quien dice, un patrón de base que ha generado nuestra estructura defensiva o personalidad, y ese patrón es del que hablaba Pedro, ¿no? Que como hemos vivido cierta disfuncionalidad en nuestras familias, pues entonces tenemos ciertos disparadores que nos afectan y que nos hacen entrar en estrés. Y eso es un tema a tratar. Luego, por supuesto, están los factores socioeconómicos, las desigualdades económicas, la falta de acceso a la educación, las personas que son inmigrantes, todo este tipo de factores externos que nos afectan. Y por último, y esto ahora está muy de moda, que resulta que cuando una persona tiene estrés o tiene un estrés prolongado que se convierte en trauma o tiene un trauma, normalmente, sin darnos cuenta, buscamos una salida a ese malestar que nos genera el trauma y ahora se está viendo que las adicciones son una forma de aliviar el dolor producido por el estrés o trauma. Con lo cual, para que veáis lo importante que es el factor de estrés en todos estos temas, ¿no? Entonces, estos factores que nos van a generar estrés, desde el eneagrama hablamos de los 3 centros, de la parte mental, que vamos a centrarnos en las creencias limitantes que tienen los tipos respecto de pues, sí mismos, respecto de los otros, respecto del mundo. La parte más emocional, y es cómo manejan cada tipo las emociones, que eso ya lo veíamos en el Face original y aquí le damos una vuelta más. Y la parte corporal, que ahora, sobre todo en el mundo de la psicología, se está integrando un montón, y es que entendamos que todas nuestras sensaciones físicas responden a nuestro sistema nervioso y que una de las cosas que tenemos que aprender a equilibrar es nuestro sistema nervioso para que nuestras emociones estén equilibradas y nuestras creencias sean más positivas y no sean creencias de miedo y de limitación, como suele ser cuando estamos en una situación de estrés, viviendo el estrés como supervivencia que nos hace sentir amenaza. Entonces, además de hablar de los 3 centros, vamos a hablar de cómo la neurociencia explica esto, ¿no? Y para mí, aunque el modelo dicen que está ya un poco obsoleto, sí es un modelo muy claro para entender las cosas, que es el modelo triuno de Paul MacLean.
donde hablamos de los 3 cerebros. Entonces, tenemos la parte del cerebro reptiliano, que tiene que ver con las sensaciones y el sistema nervioso, que es lo que ahora se está estudiando más a fondo, de cómo regular nuestro sistema nervioso para que tengamos una sensación de seguridad. Y cuando tenemos sensación de seguridad, nos conectamos mejor con los demás. Pero si no tenemos sensación de seguridad, vamos a estar alerta y vamos a vivir al otro como un enemigo, no como un amigo. Y entonces difícilmente nos vamos a relacionar adecuadamente. Desde el límbico, otra vez se está viendo que hay emociones que llamaban negativas, que no lo son tales y son adaptativas, pero que podemos potenciar las emociones positivas, que esas nos van a hacer relacionarnos de otra manera con los demás. Y finalmente, en el neocórtex, pues ahora lo que también estamos viendo es cómo podemos cambiar la manera de percibir las situaciones y eso va a cambiar nuestra forma de estar con los demás. Entonces, el tema es que nosotros antiguamente con el método FACE tratábamos más lo interno, cómo cambiábamos nosotros internamente queriendo, perdón, conseguir nuestros objetivos. Y ahora lo que estamos fijándonos es que cuando cambia lo interno, necesariamente va a cambiar lo externo, porque por un lado nosotros vamos a afectar a nuestro entorno, pero también nuestro entorno nos afecta a nosotros. Y esos cambios pueden ser positivos o pueden ser negativos. Es decir, que si yo decido que le voy a poner un límite a mi madre, pues mi madre a lo mejor no se lo toma muy bien el hecho de que yo le ponga un límite. O si yo voy a luchar por algo que es contrario a lo que mis amigos piensan que es por lo que tendría que luchar, pues voy a tener cierta resistencia de lo externo, ¿no? Entonces, este FACE nuevo vamos a enfocar la manera de interactuar en grupo. Y grupo nos referimos fundamentalmente familia, amigos, compañeros personales y profesionales que nos van a poder ayudar a estar mejor con los diferentes grupos con los que interactuamos. Perdón. Entonces, los beneficios de este nuevo FACE es que vamos a poder, si somos más conscientes de nuestra interacción con el grupo, poder aportar más al grupo por un lado, poder estar en mejor relación con el grupo. Cuanto mejor nos relacionamos con el grupo, también el grupo va a aportarnos más a nosotros. Y trabajar nuestro malestar que se puede generar en los grupos, que es la sensibilidad de la que va a hablar Pedro ahora, que le llamamos la sensibilidad de interacción, y así poder estar, que tanto nosotros aportemos al grupo como que el grupo nos aporte a nosotros. Porque como nosotros no podemos cambiar al grupo, sí podemos cambiar nuestra relación con el grupo cambiando nosotros. Y entonces aprender que si no podemos cambiar el grupo, al menos sepamos estar bien en una situación en que nos sintamos mal, que es lo que le llamamos el bien malestar en los grupos. Y esta idea del bien malestar que a mí me apasiona, a pesar de lo que pueda parecer, no es del 7, es de la 3, ¿no? Porque el bien malestar no es reencuadrar la situación. El bien malestar es, desgraciadamente, trabajar la situación. Entonces, el método FACE o esta nueva aplicación de método FACE para salud mental en los grupos tiene que ver con trabajarme, con trabajar esos aspectos que me van a permitir sentirme mejor frente a lo que no puedo cambiar, ¿no? Y entonces, igual que el método FACE original partía de lo que llamábamos la sensibilidad específica, pues nosotros hemos creado aquí lo que llamamos las sensibilidades de interacción. Las sensibilidades de interacción básicamente son lo que nos dice si una persona se va a sentir mal o bien en el grupo. Como bien y mal sabéis que son palabras muy relativas, ¿no? En vez de utilizar bien y mal, vamos a hablar de bienestar y malestar, que es mucho más definitorio sin dejar de ser algo plenamente subjetivo. Pero todas las personas del mismo eneatipo tienen tendencia a experimentar bienestar o malestar en función de estas sensibilidades de interacción en el grupo. ¿Ok? Empezamos por la objetividad, ¿no? Veníamos de ese eneatipo 1 que tiene la sensibilidad específica
a la integridad, que necesita que todo sea íntegro. Y de repente, aunque el grupo sea más o menos íntegro, lo que los unos no pueden soportar es que el grupo no tenga una estructura, no tenga una medida que sea realmente firme, que sea sólida, que las reglas, que las interpretaciones, que los valores, que las metas, los entendamos todos de la misma manera para que nadie las pueda utilizar en su beneficio, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando no hay objetividad en el grupo, el eneatipo 1 va a sentir que su integridad está en peligro. Porque si el grupo funciona con valores ambiguos, si la autoridad del grupo es arbitraria, va a chocar con su manera de relacionarse dentro del grupo. Entonces, cosas, por ejemplo, que le van a causar malestar al uno en un grupo, pues cuando no hay una organización y unas reglas claras, cuando se tolera la relajación de costumbres, por no hablar de la corrupción, cuando hay favoritismos, cuando él hace propuestas de mejora y se le ignoran, ¿no? Si tenemos unos aquí, que alguien diga si estas cosas no le hacen sentir mal, ¿no? Sin embargo, ¿qué cosas le hacen sentir bien a un eneatipo 1 cuando está en interacción? Pues cuando sus valores y los del grupo son afines, son parecidos, cuando el grupo tiene un discurso coherente y unos comportamientos congruentes, cuando el grupo se preocupa de buscar la excelencia, cuando recibe feedback del grupo y lo que recibe es constructivo y no destructivo, ¿no? Son ejemplos de esta sensibilidad de interacción a la objetividad. El eneatipo 2 decimos que tiene la sensibilidad a la humanidad. Es decir, que no nos relacionemos como robots, que no nos relacionemos de manera fría, sino que nos relacionemos de manera humana. Evidentemente, esto está conectado con la respuesta afectiva que el 2 está esperando en base a su sensibilidad al agradecimiento, ¿no? Por eso el eneatipo 2 no va a funcionar bien en grupos que él puede decir que están deshumanizados o que los comportamientos son deshumanizados y donde no siente que puede estrechar lazos personales con las otras personas, ¿no? Entonces, ¿qué cosas le pueden generar malestar a un 2 en un grupo? Pues cuando las personas van a lo suyo y no se establece ningún tipo de vínculo, cuando descubren que hay integrantes del grupo que son egoístas, cuando descubre que las personas en el grupo se relacionan por interés, cuidado que esto no es que él no lo haga, solo que no sabe que lo hace. Cuando la gente al relacionarse con ella se muestra fría, se muestra hermética, cuando no sabe cómo relacionarse personalmente contigo, ¿no? ¿Cuándo un eneatipo 2 experimenta bienestar? Pues cuando se reciben bien sus atenciones, cuando una sonrisa o un gesto cálido siente que abre puertas, cuando los integrantes del grupo le hacen confidencias y cuando, en vez de recibir órdenes, se siente necesario, se siente solicitado. Estas son cosas que a los doses les producen bienestar en los grupos. El eneatipo 3, que era el sensible a la admiración, es sensible al desarrollo. Evidentemente, el eneatipo 3 va a buscar en el grupo oportunidades para ser todavía una mejor versión de sí mismo, para generar más admiración. Y para eso el grupo le tiene que dar oportunidades de desarrollarse. No puede ser un grupo donde el eneatipo 3, y esto es una palabra que a veces nos parece fea, pero que no lo es, o no tiene por qué serlo, cuando el eneatipo 3 en un grupo no puede canalizar su ambición en el sentido positivo, ¿no? ¿Qué cosas producen malestar al 3 en los grupos? Pues cuando está rodeado de gente que está desmotivada, cuando la competitividad sana no se valora, cuando no se premia la productividad, cuando siente que ha tocado techo y que no tiene más recorrido en ese grupo, ¿no? Son cosas que a un 3 le producen malestar. ¿Qué cosas le pueden producir bienestar? Pues cuando el grupo apuesta y reconoce su potencial, cuando muchas veces en las empresas, por ejemplo, te ofrecen un plan de carrera,
Cuando el propio grupo, el 3, percibe que tiene vías de crecimiento y que tiene ambiciones, ¿no? Que el grupo también quiere ir a mejor. Y cuando se siente reconocido. Al 3 le puedes exigir mucho, pero es mucho más fácil cuando le exiges y recibe el reconocimiento por todo lo que aporta, que no simplemente la exigencia. El eneatipo 4 es el sensible a la distinción. El que era sensible a la originalidad necesita que en el grupo cada persona sea distinguida de las otras. Está muy claro que en los grupos tenemos cosas en común con nuestro grupo, pero necesitan sentir en qué son distintos y se sienten muy incómodos cuando en los grupos se trata de homogeneizar a las personas, donde se trata que todos se uniformen y no hay una atención diferencial. Los 4 experimentan malestar, por ejemplo, cuando sienten que para encajar en el grupo tienen que renunciar a parte de su identidad. Cuando sus vivencias que comparten nadie les presta atención. Cuando se les pide que sean muy prácticos y no se les permite ser, ellos dicen que creativos, yo digo que imaginativos. Y cuando se sienten menos y no saben en realidad qué pueden subrayar para distinguirse, ¿no? Porque no se valora nada de lo que nos hace distintos. Sin embargo, en un grupo, un eneatipo 4 se va a sentir bien si siente algún tipo de afinidad con alguno de los aspectos del grupo, si se valora la singularidad, si se respeta su emocionalidad y siente de verdad que puede hacer las cosas diferentes en vez de trabajar de manera monótona y casi funcionarial, ¿no? El eneatipo 5, que era el sensible a la rentabilidad, su sensibilidad de interacción es a la proporcionalidad. Es decir, estoy dispuesto a hacer cosas por el grupo, a hacer lo que me pide el grupo, lo que necesita el grupo, aunque a veces me parece que no es tan rentable, pero por lo menos que lo que me piden sea proporcionado, ¿no? Que no me piden algo que yo considere que es excesivo. Sabéis que el eneatipo 5 es muy sensible y enseguida se siente demandado en exceso, ¿no? Entonces, cuando el grupo no es proporcional en sus solicitudes, el 5 se siente incómodo en los grupos y experimenta malestar cuando de repente nota que le demandan cosas que le resultan invasivas o cuando el líder del grupo eh, se comporta muy impulsivo sin reflexionar, cuando nota que en el grupo se toman decisiones por motivos emocionales, cuando tiene un montón de información y de argumentos y no consigue que nadie se los escuche. ¿Cuándo un 5 va a experimentar bienestar en los grupos? Pues cuando las decisiones que se toman apoyadas en información veraz, ¿no? Eso le da tranquilidad. Cuando el grupo funciona de manera transparente, cuando no hay misterios por debajo del funcionamiento del grupo, cuando se respetan las distancias personales y cuando siente que puede contribuir pero sin sentirse importunado. El eneatipo 6 es el sensible a la estabilidad, ¿no? Si la sensibilidad específica era la seguridad, lo que espera del grupo es que sea estable, que el grupo no le dé sobresaltos, que el grupo tenga una dirección y un sentido claros, ¿no? Que no haya ese tipo de eh, cosas inesperadas que tampoco gustan a los 6, ¿no? Cuando hay indefinición en cualquier aspecto del grupo, pues evidentemente el eneatipo 6, que quiere cumplir con las expectativas ajenas, va a experimentar malestar. Va a experimentar malestar cuando siente que no hay un trato igualitario. El más igualitario de todos, el más cooperativo de todos los tipos, es el 6. A veces en un grupo se pierde la confianza en la autoridad y esto para el 6 es terrible, ¿no? Y también otra cosa que hace no sentirse bien o experimentar malestar en los grupos de los 6 es cuando se dan cuenta de que todos los demás no están tan comprometidos como él. ¿Qué cosas hacen que el eneatipo 6 experimente bienestar estando en grupo? Pues cuando hay una dirección clara, cuando la gente coopera, cuando los miembros se prestan apoyo mutuo y cuando siente que si no está preparado para hacer algo, en vez de reclamarle, le ofrecen formación y ayudan a sentirse preparado y seguro. El eneatipo 7, que es el mío,
y era el que necesitaba variedad, pues evidentemente necesita cierta flexibilidad para no tener que renunciar a la variedad en su vida, ¿no? Y a veces eso significa que le dejen organizar su agenda y a veces eso significa que le permitan hacer cosas diferentes dentro del grupo, ¿no? ¿Cuándo siente malestar el 7? Pues cuando el grupo no le ofrece ninguna novedad y de repente todo en el grupo se vuelve previsible. Cuando a veces el grupo entra en desánimo y él intenta animarlo y no hay manera de levantar aquello. Es duro. A veces cuando ya no se le ocurre qué proponer para que el grupo se dinamice, ¿no? Y cuando se siente atrapado sin alternativas posibles, ¿no? Como que el grupo me condiciona en exceso, es una hipoteca muy pesada. ¿Cuándo los eneatipos 7 experimentan bienestar en los grupos? Pues cuando tiene cierta movilidad, viene en su rol, viene en sus tareas, cuando puede autogestionar su planificación, cuando el grupo se mete en un terreno nuevo y le dicen, hemos pensado que esto lo explores tú, esto nos gusta mucho, y como los 7 tenemos esa costumbre de creernos tan listos, cuando de verdad sentimos que el grupo aprovecha todas nuestras capacidades, ¿no? Nos gusta ser aprovechados, aunque también nos gusta aprovecharnos. ¿Qué le vamos a hacer? El eneatipo 8, que era el sensible a la independencia, es sensible a la involucración. La involucración, por supuesto, sin perder la independencia. ¿Cuándo me siento involucrado? Pues cuando se escucha mi opinión, cuando tengo cierta capacidad de autogestión. Porque si no, el 8 se siente sometido en el grupo, se siente oprimido y eso le genera muchísimo malestar, ¿no? Cuando tiene que cumplir normas que le limitan, cuando no le queda más remedio que trabajar con una persona autoritaria que está por encima de él, cuando delante del grupo se expone alguna debilidad o alguna eh, vulnerabilidad suya, o a veces también cuando el grupo le reprocha que va por libre, ¿no? Como si no le importara el grupo, porque evidentemente, como sabemos, los 8 en el fondo son muy sensibles y claro que le importamos. Lo que pasa es que a veces no encuentra la manera de expresarlo, ¿no? Entonces, ¿cuándo el 8 siente bienestar? Pues cuando tiene cierta capacidad de tomar decisiones sin consultar con nadie, cuando hay temas importantes y se le pide opinión y se le escucha, cuando hay una urgencia y se valora su capacidad de improvisar, ¿no? Y cuando más que ser obligado, somos capaces de que el grupo le motive. Y por último, el eneatipo 9, que era el sensible a la paz interior, necesita para mantener su paz interior que fuera haya paz exterior. Porque ¿cómo mantengo mi paz interior si estoy en un terreno minado, si estoy en un frente bélico, ¿no? Con lo cual, el 9 experimenta malestar cuando la gente no se relaciona con cordialidad, cuando la gente a veces en los grupos está en estado de crispación, porque no puede evitar resonar con esa energía. Cuando en el grupo no se busca el consenso. Al 9 también le produce mucho malestar cuando le imponen los cambios y le piden urgencia o cuando le piden tomar partido o posicionarse. Sin embargo, cuando los cambios se imponen gradualmente, cuando se le informa en vez de presionarle, cuando se da cuenta de que en el grupo se persigue el beneficio de todos y no se excluye a nadie, o cuando ve que hay buena voluntad a la hora de afrontar las dificultades o las diferencias, ¿no? Entonces, estas son las 9 sensibilidades de partida de lo que nosotros con nuestra experiencia trabajando con los tipos entendemos que puede generar bienestar o malestar. Aunque cada uno de de los tipos tiene una sensibilidad más marcada, como todos tenemos estas 9 sensibilidades, hemos elaborado también mirando estudios sobre qué cosas eran importantes que el grupo te aporte, hemos elaborado, hemos inducido de estas sensibilidades de interacción lo que llamamos las dimensiones. Las dimensiones de lo que el grupo tiene que aportar al individuo, de las dimensiones de lo que el grupo tiene que cuidar, ¿no? Y entonces vamos a darnos cuenta que si estamos hablando de que el eneatipo 1
buscaba o necesitaba que hubiese objetividad en el grupo, va a ser muy importante que el grupo, la dirección del grupo, las decisiones del grupo sean imparciales, ¿no? Que no se tome parte, que no se tome parte por ningún individuo, sino que se tome parte por lo que es importante para el grupo, ¿no? Y que tiene que ver con la equidad y que tiene que ver con el equilibrio, que tiene que ver con la justicia. Cuando yo quiero que se permita la humanidad y el trato humano porque me preocupa el agradecimiento, evidentemente me gusta que el grupo reconozca a cada uno de los miembros qué es lo que aporta, ¿no? Muchas veces en los grupos se da por sentado que cada uno está haciendo su papel y pasamos por encima del reconocimiento, ¿no? Entonces, no, sabemos quién ha hecho esto, sabemos quién aporta esto, sabemos quién se ocupa de esto y que además se ocupa bien. El eneatipo 3, que era sensible al desarrollo, pues evidentemente necesita que en el grupo haya dinamismo, que en el grupo haya energía, que en el grupo haya movimiento para que surjan esas oportunidades de crecer, ¿no? Y haya, el dinamismo significa de alguna manera también que, que el grupo nunca se para, que el grupo siempre va caminando en la dirección que tiene que ir. El eneatipo 4, que era el sensible a ser distinguido, a que me distingan, evidentemente nos lleva a pensar en el mundo de la diversidad, ¿no? La diversidad como que cada uno de nosotros aporta algo diferente y aporta algo valioso. Que en la diferencia, yo muchas veces digo que en las relaciones se cumple lo que yo llamo la regla Ave-Cren, que quiere decir que las relaciones a las diferencias de las relaciones o cuecen o enriquecen, ¿no? Pues la diversidad tiene que ver con que el grupo esté abierto a que cada uno en determinados aspectos sea de una manera y que haya disparidad, ¿no? Entendiendo que esa disparidad o esa pluralidad lo que hace es enriquecernos. Cuando el eneatipo 5 era sensible a la proporcionalidad, es porque espera que en el grupo haya racionalidad, que las cosas funcionen conforme a una lógica, que haya sensatez, que haya, los 5 dirían que haya cordura quizá, ¿no? Que no tengamos, que no hagamos locuras. Y el eneatipo 6, que era sensible a la estabilidad y que hablábamos ya del apoyo mutuo, pues evidentemente va a ser importante que en el grupo haya solidaridad y que se fomente esta solidaridad, ¿no? Que tiene que ver con remar juntos, que tiene que ver con cooperar, que tiene que ver con realmente la suma de las partes es mucho más que la suma de individuos, ¿no? Otro de los aspectos del que también se habla mucho ahora es la conciliación, ¿no? La conciliación que se habla de la vida profesional con la vida personal, pero ¿qué pasa con la conciliación de mi vida en el grupo, sea cual sea el grupo, y mi vida fuera del grupo, ¿no? Para tener esa flexibilidad al que el 7 era sensible. Para involucrarme, el grupo tiene que hacerme sentir parte. Todos necesitamos la, eh, la sensación de que participamos y la invitación a participar para poder involucrarnos, ¿no? Y por último, para el grupo tiene que ser importante la armonía. Entonces, todos estos aspectos son importantes para todas las personas que están relacionándose e interactuando con un grupo independientemente de su eneatipo, aunque evidentemente, en función de esa sensibilidad de interacción, va a haber algunas que nos generen mayor malestar. Y el asunto sería entender qué podemos hacer para experimentar bienestar. Cuando en el Face original hablábamos de las dimensiones, hablábamos de los potenciales. Pero los potenciales, si fuéramos en paralelo, tendrían que ser cosas que tendría que trabajar el grupo, cosas que tendría que llevar al consciente el grupo para cambiar,
pero como nosotros como individuos no podemos cambiar el grupo, lo que hemos llevado a los potenciales, que es lo que va a explicar Victoria ahora, son las cosas en las que nosotros podemos trabajar para, como hemos dicho antes, aprender a bien malestar. Bueno, entonces, con el método FACE, como ha dicho muy bien Pedro, pues desarrollamos el potencial de los eneatipos. Entonces, ¿qué es un potencial? Pues es una característica de la programación del patrón de base de cada eneatipo que cuando opera de manera inconsciente puede ser incluso un obstáculo, pero cuando tomamos conciencia de cómo nos afecta, pues entonces podemos convertirlo en un recurso. Es decir, todo lo que acaba de mencionar Pedro de la sensibilidad a la interacción que se va a activar cuando entramos en un grupo y lo que va a hacer que busquemos en el grupo son dos de los factores que van a influir en que estemos bien o estemos mal. Con lo cual, lo que queremos ver es qué podemos hacer para manejar eso, porque como bien ha dicho Pedro, no podemos cambiar el grupo. Entonces, vamos a hacer que convertir lo inconsciente en consciente para poder transformarlo en su manifestación más positiva. Y para hacer esto vamos a tener en cuenta tres actitudes o tres formas de afrontar el tema, que es comprendiendo, que es el centro mental, siendo compasivos, acompañando al otro en su pasión, en su emoción, sin tener que intervenir, simplemente estando ahí, esa relación que se establece cuando tú a alguien lo aceptas tal y como es, y teniendo paciencia. Paciencia tiene mucho más que ver con la paz corporal, ¿no? Que nos haga poder estar realmente presentes, comprendiendo, siendo compasivos, y eso va a facilitar que haya comunicación y diálogo y facilite el que tengamos una buena interacción con el grupo que sea, familia, amigos o lo que sea. Entonces, con esta nueva aplicación del método FACE, lo que vamos a aprender es a manejar bien los siguientes potenciales. Aprenderemos a manejar nuestro estrés, pero se habla mucho de estrés, mucha gente habla de estrés como estresores, estrés como respuesta, pero el estrés nos afecta a todos a todas horas. Y lo que tenemos que aprender es cómo podemos manejarlo. Y hay estrés mental, que eso lo saben muy bien los mentales, que es cuando tienen la cabeza con muchísima rumiación, mucho diálogo interno, mucho no poder parar la cabeza. Hay estrés emocional cuando tenemos una ansiedad que nos, a lo mejor incluso nos quita la respiración y que son muchas emociones ahí que no sabemos tampoco dilucidarlas ni saber cuál es cuál. Y hay estrés corporal que tiene mucho que ver con nuestro sistema nervioso y cómo nuestro cuerpo puede estar en agitación, que esa agitación genera ansiedad. Entonces, todo está relacionado, mental, emocional y corporal, pero tenemos que aprender a manejarlo. ¿Cómo? En gran parte conociendo qué me está produciendo este estrés y cómo puedo manejarlo a nivel mental, a nivel emocional y a nivel corporal, y también incluyendo los límites sanos, los límites que me voy a poner a mí mismo para conseguir que mi cuerpo esté en paz, para conseguir que mis emociones las pueda autorregularme correctamente y también que pueda ser capaz de ordenar y clarificar mis pensamientos para que no me aturullen y me dejen que no tengan ninguna claridad mental. También aprenderemos a manejar el conflicto, porque la vida son conflictos, problemas, y en cada problema tenemos que tomar decisiones, y en esas decisiones tenemos que negociar qué cojo y qué dejo. Y todo eso, cada tipo lo va a manejar de una manera diferente, pero podemos aprender nuevas maneras que van a hacer que manejemos el estrés de mejor manera. Entonces, vamos a ver qué factores intervienen en el conflicto, qué factores intervienen en la negociación y qué factores intervienen en la toma de decisiones para que lo llevemos de una manera más fluida y no nos quedemos ahí estresados y bloqueados, ¿no? Cuando no podemos tomar decisiones o no podemos llegar a acuerdos, ¿no? Y claro, cada vez que tomamos una decisión o cada vez que tenemos un conflicto, pues ¿qué pasa? Que dejamos algo atrás. O sea, tenemos que permitirnos desapegarnos de aquello que
no tenemos en cuenta o que tenemos que dejar atrás. Y entonces, siempre que hay una negociación, siempre que hay un conflicto, va a haber que haber un cambio. Y hay muchas personas que el cambio no lo viven del todo bien. Y los cambios también suponen pérdidas. Y las pérdidas también hay que aprender a manejarlas, porque si no aprendemos a manejar estas pérdidas, pues realmente se produce más estrés, y si veis es un círculo vicioso. Yo tengo estrés y los estreses que yo tengo me hacen estar ansioso, irritable y no tengo la mente clara. Como no tengo la mente clara, sin darme cuenta me meto en conflictos. Esos conflictos no los sé manejar porque el estrés no me permite que yo tenga claridad mental. Entonces la negociación va a ser una negociación no sana, a lo mejor tratando de imponer mi criterio, y voy a tomar decisiones igualmente precipitadas porque el estrés no me hace ver con claridad. Y entonces, al final, cuando ya haya tomado una decisión, voy a darme cuenta que he perdido por tomar una decisión que no estaba del todo bien razonada, y voy a tener que manejar la pérdida de haberme equivocado. Entonces, eso en resumidas cuentas es lo que tenemos que aprender a manejar, entendiendo estos factores en su totalidad y viendo cómo cada uno de los tipos lo manejan en la actualidad y cómo pueden aprender a manejarlo para que sus relaciones con el grupo fluyan, sepan manejar el estrés, sepan manejar el conflicto, sepan manejar las pérdidas, y aunque el grupo no cambie, pues que ellos puedan bien malestar en esa situación porque tienen al menos la capacidad interna de manejar estas cosas. Entonces, eso sería muy resumidamente, porque veo que ya el tiempo nos corre, muy resumidamente lo que va a incorporar el método FACE para salud mental con respecto a los grupos. Y ahora vamos a abrirlo esto a preguntas, observaciones, comentarios que podáis tener y que queráis compartir con nosotros, y que, bueno, pues estamos aquí para responderlas. Atención, pregunta. Sería interesante que levantaréis la manita, y entonces así, aunque no está nadie levantando la manita porque se ha quedado toda la gente, cuando a veces se dice preguntas, la gente no pregunta, pero seguro que ahora poco a poco van surgiendo preguntas. A ver, hemos tenido que ir un poquito rápido porque es mucho material, pero bueno, creo que os hemos dado una visión general que explica lo que vamos a hacer, porque realmente originalmente esto lo queríamos llevar más al mundo de la empresa, que a fin de cuentas la empresa es un grupo, pero el tema es cómo está la persona dentro de la empresa, ¿no? Y cómo manejar no podemos cambiar las empresas, pero sí que podemos cambiar la relación que nosotros tenemos dentro de la empresa. Y entonces eso ha sido por lo que hemos diseñado este abordaje, para poderlo incluso ampliarlo a otros aspectos que no sean solo la empresa, que sean cualquier grupo, familia, amistades, relaciones, que tienen todos estos aspectos en cuenta. No veo. ¿Alguien quiere comentar? Porque he visto que en el chat pregunté si los unos estaban de acuerdo con, respondió una persona. Espero también que todos os hayáis podido ver reconocidos en eso que hemos descrito como sensibilidad de interacción, ¿no? Yolanda. Yolanda. Bueno, yo la verdad que lo he estado viendo, y yo hice el Face, el 1, y la verdad que todo lo que habéis dicho me resuena mucho, o sea, de todos los, tanto las dimensiones con respecto al grupo como el grupo, ¿no? Y bueno, yo tengo claro que lo voy a hacer, porque yo ahora mismo estoy, sí, porque yo ahora mismo teniendo muchos problemas porque en la empresa, porque bueno, está habiendo una transición y estoy viviendo en carne, ¿no? Cómo reacciono yo, y a veces me pillo y otras veces no. Y cuando a Pedro ha hablado del 8, es que perfectamente yo sé cuando alguien me impone, ¿no? Eso tiene que ser así, como me tengo que agarrar, y entonces que yo creo que sí, que al grupo no se le puede cambiar, ¿no? El que tenemos que cambiar es la manera de manejarnos nosotros dentro del grupo, ¿no? Entonces me parece muy interesante. Y las dimensiones que habéis dicho
bueno, yo sí que me resuenan mucho en todos los eneatipos, pero en el mío sí, vamos. Muchas gracias. Gracias. Raúl. Yo comparto completamente lo que acaba de decir Yolanda, pero completamente, como 6 que soy y como persona que estaba pensando en compañeros del sitio donde yo trabajo, ¿no? Y que, bueno, pues que tienen personalidades bastante claras. La pregunta que yo tenía para vosotros es, vosotros habéis dicho que habéis empezado este proyecto de investigación, que me parece fascinante. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos que vais a dar? ¿Es un proyecto de investigación o ya habéis hecho toda la investigación y ahora lo que vais a hacer es transmitir vuestras conclusiones? Pues ni sí ni no, ni todo lo contrario. Es decir, todavía estamos acabando de diseñar lo que llamamos las herramientas, ¿no? Porque todo esto, al final, lo que hemos hablado ahora mismo de la sensibilidad de interacción o de las dimensiones, que al final es lo que me lleva al conflicto, me lleva al estrés o me lleva a la pérdida, eh, tiene que tener unas herramientas, no, si no nos quedaríamos solamente en el diagnóstico, ¿no? Y no solo hablar del estrés a través de los 3 centros o los 3 cerebros, sino que el manejo del estrés es diferente para cada uno de los tipos. No solo las cosas que le estresan, sino que le puede ayudar. Porque no, los mentales tenemos más estrés mental, etcétera, 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 ¿no? Y la manera de negociar y la manera de afrontar los conflictos, como sabéis, tampoco son las mismas, ¿no? Entonces, realmente lo que estamos ahora mismo acabando de diseñar son esas herramientas y lo estamos haciendo de una manera muy práctica. Los que conocéis el método FACE sabéis que en cada una de las dimensiones nosotros metemos una ficha de perfil de cada uno de los tipos con todos los puntos clave, que es como lo que te va a permitir ver por dónde metes el bisturí, ¿no? Y entonces estamos trabajando en esa línea. Estamos viendo cómo acabar de diseñar las herramientas para cada uno de los tipos, tanto para entender, o sea, para comprender, como para sentir compasión, como para tener paciencia con el estrés, ¿no? Estas 3 actitudes de las que ha hablado Victoria. Lo mismo con el conflicto y lo mismo con los cambios y las pérdidas, ¿no? Y eso, en principio, nuestra idea es dar la primera formación de este método FACE para salud mental a partir de enero, después de Navidad. Yo quiero añadir algo a lo que dice Pedro, que, a ver, lo que pasa es que siempre en la vida tú tienes una idea, tú lo contrastas con las personas con las que te relacionas y luego vas mejorándola, ¿no? Entonces, cuando hemos dicho que estamos investigando fundamentalmente, como ha dicho Pedro, las herramientas, ¿no? Pero ya tenemos muchísima información de todos los cursos que hemos hecho con las distintas personas que han estado en nuestros cursos y sabemos cómo responden las personas en distintas situaciones, ¿no? Lo que pasa es que siempre a los cursos, una de las cosas que les falta son herramientas muchas veces, ¿no? Entonces, lo que sí que queremos profundizar esta vez es en cómo esas herramientas, que aunque parezca que son genéricas, no siempre le funcionan igual a los distintos tipos. Y eso sí queremos hacer muchísimo hincapié en los centros, ¿no? Entonces, que a los mentales se estresan de una manera diferente que los emocionales y que los emocionales se estresan de una manera diferente que los comportamentales o los corporales o los instintivos y que cada uno necesita herramientas concretas porque no le van a todo el mundo todas, ¿no? Entonces eso sí que es una cosa que queremos enfatizar mucho porque sí, muchas veces te dan herramientas que son genéricas y al final no funcionan a todo el mundo. Y entonces eso sí que es lo que todavía estamos ahí afinando, ¿no? Pero las herramientas, por suerte, yo tengo, o sea, por suerte o por profesión, yo trabajo en el mundo de la terapia y entonces me encuentro con las dificultades que tiene cada tipo y entonces pues cada vez afino más para que les pueda ayudar de una manera más satisfactoria y más rápida, porque yo como soy un 3 tengo que buscar la eficacia, ¿no? Entonces no puedo tener ahí a alguien eternamente pensando y dando vueltas, entonces ese es el tema, ¿no? Entonces estoy tratando de aplicar todas las herramientas que sean rápidas, eficaces y que ayuden que las personas pues enseguida puedan mejorar. Ese sería el tema. Pero gracias por tu pregunta, Raúl.
Así como decía Yolanda, está claro que sabéis muy bien el territorio en el que nos movéis, porque cuando estabais hablando parecía que decía, pero esta gente cómo ha estado presente en las reuniones en las que yo he estado hoy presente. Mm. Sí, es que a fin de cuentas los grupos, estamos todo el día rodeados de grupos, entonces ese es el tema. Y las clases son grupos, ¿no? Y entonces ves cómo interactúan las personas en los grupos y sabes qué cosas le interesan a uno, qué cosas le interesan a otros. Y claro, dando clases de enneagrama se aprende muchísimo. En clases de enneagrama y en terapia se aprende un montón. Así que gracias por tu pregunta, Raúl. Ahora tenemos a María Ángeles. María Ángeles, ¿qué nos cuentas? Hola, buenas tardes. Bueno, yo he cursado algunos cursos contigo, Victoria, en tiempo de pandemia. Como estoy en Argentina, nos levantábamos algunos argentinos a las 4 de la mañana para Sí, estar recuerdo. contigo. Bienvenida. Sí, Sí. Tienes relaciones conmigo, me parece, si no recuerdo mal. sí, hice relaciones, parejas y otro más, el creencias y demás. Y eso quería preguntar, porque yo no trabajo ahora con grupos, trabajo con familias, pero trabajo con parejas, como psicoterapeuta también, y me preguntaba si de este sistema de FACE para salud mental también me podría aportar a lo que ya hice. Es una vuelta más, o sea, no es lo que ya hiciste. Lo que pasa es que, o sea, justo hoy discutíamos Pedro y yo eso. O sea, es para grupos. Lo que pasa es que sí se puede aplicar a pareja, pero vamos a sacar uno especial para parejas, porque Es la el pareja siguiente. tiene una problemática especial, ¿no? Y entonces ese es el siguiente. Lo que pasa es que, como inicialmente ya he dicho que nuestra idea era llevarlo al mundo de la empresa para ayudar a las personas dentro de la empresa para saber cómo mejor gestionarse, pues empezamos por aquí. Pero sí, esto es una cosa que hemos hablado Pedro y yo, que el siguiente paso es para la pareja, pero como la pareja también es un grupo, ahora es un grupo muy especial porque es un grupo de 2, pero claro, pueden haber triángulos y entonces ya sería un grupo de 3. O sea que hay muchos factores, ¿no? Que sí que sirven en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Nada, a ti por tu pregunta. Hay una cosa muy interesante, ¿no? Porque también hemos estado trabajando que probablemente al final se quede fuera del trabajo, ¿no? Porque mirando lo que puede pasar en las empresas, yo soy licenciado en empresariales de formación y no estoy en activo, pero tengo bastantes amigos que sí lo están, ¿no? Y hemos estado investigando qué cosas pasan en una empresa, ¿no? Qué crisis hay en las empresas que afectan directamente a estas dimensiones y cómo las viven los tipos, ¿no? A lo mejor un día trabajamos con empresas, pero para, o la otra parte de lo que sería no trabajar con los individuos que forman el grupo, sino trabajar con el grupo como entidad, ¿no? Como sería coachear o hacer terapia. Un grupo sería súper interesante. ¿Quién tiene más preguntas? Belén. Tienes el micro apagado, Belén. Sigues teniendo ahora. Ahora sí, gracias. Sí. Y hola, ¿qué tal? He llegado a la última, lo siento, tenía muchas ganas de escucharos, pero he venido corriendo cuando he podido y quería preguntar varias cositas para que me dé tiempo. Ya nos Quería saber- conocemos, ya nos conocemos. Pues en 5 minutos que has hablado ya tengo un montón de preguntas, imagínate, Pedro. Y Victoria. En un momentito que os he escuchado ya me han soltado muchas cosas interesantes que habéis dicho. Entonces sería para trabajar también en grupo, en las empresas, lo último que has comentado, Pedro, que también estabais pensando, bueno, y si también trabajamos en grupo, ¿te refieres a equipo de trabajo dentro de la empresa? ¿A un equipo de... Evidentemente, la empresa como tal es un grupo y un equipo de trabajo es un grupo. Y ese grupo tiene unas características, una regla, un líder, una misión, ¿no? Pero nos da exactamente igual que sean los jubilados que se juntan en el parque a jugar a la petanca. Sí. Ellos también son un grupo y ellos también, cuando entra una persona nueva o cuando una persona está ahí, frente a la que pasa en el grupo, puede experimentar bienestar o malestar si su sensibilidad no está atendida, ¿no? Entonces, el enfoque sería si hay un problema en el grupo, ¿no? ¿Qué está pasando? Y la otra opción sería, si nosotros consideramos las 9 dimensiones que hemos descrito,
¿podemos de alguna manera utilizarlas para hacer una especie de auditoría en el grupo de qué no se está atendiendo y cómo generar lo que podríamos llamar un plan de salud mental para el grupo, sabiendo en este grupo por qué se estresa la gente, cómo ayudarle a manejar el estrés, en este grupo qué conflictos surgen y cómo ayudarles a negociarlos mejor, en este grupo qué pérdidas, porque en cualquier trabajo, por ejemplo, hay compañeros que se van, ¿no? Y si es un compañero que lleva muchos años, eso a veces hace que el grupo pues tenga que gestionar un proceso de cambio importante, ¿no? Y a lo mejor no tiene las herramientas. Entonces, sí que sirve para trabajar con equipos de trabajo, evidentemente. Lo que pasa es que nosotros nos vamos a enfocar, como siempre, en que la formación sea experiencial. Es decir, tú vas a aprender todas las herramientas que pueden necesitar cualquiera de los tipos, pero la que seguro que vas a practicar y vas a regalar a tus compañeros es practicar la de tu eneatipo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, luego la habilidad para llevar eso a un equipo de trabajo donde tengas personas de distintos eneatipos, pues evidentemente, dependiendo de cuál sea tu otra formación, te lo va a facilitar. O sea, no creo que directamente, digamos, no con el Face solo ya te puedes ir a trabajar con equipos, ¿no? Necesitarás tener otras herramientas de cómo hacer una dinámica de grupo y ese tipo de cosas. De acuerdo. Venga, Has otra dicho que pregunta, tenías va. más preguntas, Belén. Has dicho que tenías unas cuantas. Sí, yo es que he estado calladita, digo, por si alguien levanta la mano. Pero Sí, no te preocupes que se va a quedar colgado en el canal de YouTube de Pedro y en el mío. O sea, que lo que te has perdido lo puedes escuchar luego. muchas gracias. Quería saber cuando señalaste las dimensiones del grupo, en el enatipo 1 comentasteis sobre la imparcialidad, que haya equidad, comentabais. Pero no me quedó claro ahí si necesitaba equidad en la tarea, es decir, en lo que se está haciendo en el grupo, o equidad en lo afectivo dentro del grupo. Vamos a ver, una cosa es lo que necesita el eneatipo 1, que el eneatipo 1 hemos dicho que es la sensibilidad a la objetividad, y cuando eso se convierte en la dimensión de la imparcialidad va a representar una cosa diferente para cada eneatipo. Por eso la dimensión es diferente a la sensibilidad, aunque digamos que las hemos inducido. La imparcialidad tiene que ver absolutamente con que no haya partes. Y cuando no hay partes, lo más importante, la guía, es el bien común. En cuanto que alguien se arrima el ascua a su sardina, esa cosa que dicen tanto de nosotros los siete, ¿no? Cuando uno os pilla a vosotros, ¿no? Ya no hay imparcialidad, ¿no? Ya hay alguien que está cocinando más su sardina y alguien que se va a quedar con la sardina cruda. Y eso, si no se ve, no se señala y no se arregla, va a ser malo para todos los integrantes del grupo, va a generar malestar para todos, evidentemente no para el que está cocinando su sardina, pero probablemente haya unas consecuencias negativas de la respuesta del grupo hacia él. Por eso es tan importante la imparcialidad, ¿no? Que en el grupo no se permita la parcialidad, que no se permitan los favoritismos, que no se permita la dejadez, que no se permita hacer las cosas de cualquier manera, ¿no? Eso no significa que no tengamos que tener en cuenta que cada uno es diferente, ¿no? Y ahí tienes la flecha del 1 con el 4 y la diversidad. Entonces, la imparcialidad tiene que respetar la diversidad, ¿no? Pero ya sabéis que, bueno, no hemos hablado de eso porque no hemos hablado mucho del Face original, pero en el Face original también trabajamos mucho con entender las conexiones que hay entre las dimensiones, porque cuando voy haciendo un proceso de cambio a través de las dimensiones y me quedo parado, tengo que ir a ver qué ha pasado en la dimensión anterior, no solo en la que está en la circunferencia, es decir, en la que numéricamente es anterior, sino en la que está conectada con la flecha, porque a lo mejor es ahí donde no resolví. No cabe de resolver, ¿no? Entonces, todas las dimensiones, y por eso seguimos utilizando el símbolo de eneagrama como mapa,
de nuestros procesos están conectadas. La imparcialidad hay que verla desde la conciliación, que es la flecha del 1 con el 7, y desde la diversidad, que es la flecha del 1 con el 4. De acuerdo, muchas gracias. Nada. Pues no sé si queríamos hacer esto de 1 hora y poco. Creo que ya... No sé si tenéis más preguntas. No sé si incluso Belén quiere preguntar algo más o le queda alguna pregunta en el tintero, porque, claro, la Loreto tiene, Loreto. especificidad de cada tipo siempre es... no, es muy difícil en cualquier cosa que haces de enneagrama bajar al detalle de todos los tipos, ¿no? Loreto. Loreto. Hola, gracias. Bajé otro Zoom y no me salen las manitos, así que no, no Ah, tengo los monitos, los emoticones, no sé qué hice. Bueno, yo la verdad es que estoy como un poco perdida porque yo no supe del Face anterior, ujú. no lo sé, entonces no sé si el Face original que ustedes hablan era llevado no hacia grupo, sino era personal o también era hacia grupo. No, no, es absolutamente individual. Perdona, Victoria, te he pisado. No, nada, tranquilo. Era cómo conseguir un objetivo asegurándote que ibas trabajando todos los aspectos que podían interferir en que tú consiguieras ese objetivo, como un mapa de procesos que tenía en cuenta tus creencias, tus emociones, tus valores, tus relaciones, tú cómo manejabas la energía que tiene que ver con los instintos, cómo en un momento determinado te podías sabotear, cómo podías al final comprometerte con el objetivo, dar los pasos que tenías que dar para ello, cómo el estrés te podía afectar en el último momento y superando eso llegabas a la integración porque te habías completado todo el proceso. Pero si en algún momento te atascabas, entonces podías pararte y ver qué cosa anterior a lo mejor estaba sin resolver o te replanteabas tu objetivo porque te dabas cuenta que no estaba bien planteado, pero era es un proceso de cambio a través de los procesos del enneagrama, pero que lo hemos adaptado nosotros. Y en cada proceso veíamos cómo cada tipo puede ser afectado en esa dimensión. Entonces, si estábamos en la dimensión 1, pues entonces, ¿qué era el marco mental? Pues todos los tipos, por supuesto, sus creencias van a afectar cómo van a ver el objetivo, ¿no? Entonces lo habíamos colocado así, no porque fuera el tipo de personalidad, sino porque eran dimensiones que afectaban a todos los tipos, pero que lo habíamos colocado con cierta relación con lo que normalmente es el tipo 1, ¿no? Ah, Pero perfecto. tú tenías que ver tus creencias, tenías que ver tus emociones y en cada una de esas dimensiones veíamos cómo veían el marco mental cada uno de los tipos. En la Perfecto. dimensión de emoción, cómo veían las emociones cada uno de los tipos. En la dimensión de valores, cómo veían eso cada uno de los tipos. Entonces, igual vamos a hacer aquí. O sea, Victoria, sí. pero esa lo van a volver a hacer porque eso como me interesa mucho. Yo hago psicoterapia individual, no de pareja, no trabajo en empresa, grupos. O sea, como que lo único empresarial que vi cuando estaba viendo ahora su exposición eran mis hijos, que son hartos, y les digo el sindicato. Entonces, eso, pero en realidad yo creo que para mí sería más provechoso algo como más trabajar individual, porque también como que me apasionaría algún día integrar mi tipo de terapia que hago con mis pacientes con el eneagrama. Hasta ahora como que lo tengo medio, o sea, con algunos saco algunas cositas, pero me gustaría como poder ayudarlos con esta maravillosa herramienta mucho más. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de hacer el Phase 1 o Sí, ya sí. no? No, no, se convocará, o sea, vamos programando cursos. Si estás en nuestras bases de datos, te llegará la información. O sea, el Phase 1 no ha muerto. Te he enseñado, mientras hablaba Victoria, te he enseñado el libro, porque digamos que el libro es como la aplicación de autoayuda, ¿no? Como cada persona puede trabajar con el Phase, pero luego tenemos la formación profesional en el Phase, es decir, cómo trabajar con otras personas, que es diferente, ¿no? Damos unas Eso me herramientas. interesa mucho. Pedro, Damos y una, eso,
Perdón, ¿me puedes mostrar el libro de nuevo? Porque no lo alcancé a ver, estaba en chiquitito. Nada, aplícate el enneagrama con el método FACE. Ya, ¿y eso estará en Chile? ¿Lo podré adquirir acá o no? Sí, Juraría que sí. Juraría, no vamos a decir quién vende en todo el mundo, que es una multinacional en la que todos picamos de vez en cuando y sería más maravilloso comprar en librerías pequeñas, pero sabemos que en Latinoamérica está, porque además nuestra editorial distribuye, nosotros dependemos del grupo Alfa Omega y entonces sabemos que hay distribución en Latinoamérica. Ah, ¿Ok? ya. Pero si no tengo amigos que son pilotos y van mucho a España, ¿allá lo pueden Pues conseguir es en cualquier es parte? fácil de conseguir en las librerías grandes o en las grandes superficies que tiene sección de librerías, es fácil de conseguir. No es un libro que esté agotado ni perdido y no sé por qué edición va, pero vamos, es fácil de Ah, encontrar. fantástico. Ya, entonces tendría que estar atenta a cuando, que parece que no había estado atenta porque no primera vez que me entero algo del Face y para poder tomar ese, entonces, me Ujú. interesaría mucho. Son complementarios pero independientes, es decir, Ajá, no estamos contando con que las personas que hagan este FACE para salud mental hayan tenido que hacer el FACE para cambios en autosabotajes. No es ajá. necesario porque al final lo que soporta todo es nuestro conocimiento, nuestra experiencia sobre los tipos. Entonces, por Ujú. decirlo de una manera más gráfica, el bacalao se puede cortar de muchas formas según convenga, ¿no? Para distintas recetas. Entonces, lo que hacemos es Ah, cortar el bacalao diferente. ya, pero yo siento como que me resuena Sí, mucho sí, más no, hacer para el trabajar en otro primero. consulta, como Mm, lo hemos hecho al presentar, si nosotros nos metimos en hacer el método FACE porque había terapeutas, coach, docentes que nos decían, ¿cómo puedo aplicar el enneagrama? Y nosotros nos pusimos ahí a destilar de la manera más clara y más simple posible y más práctica en la aplicación. Y luego tú puedes seguir el método de manera más fiel o puedes mezclarlo con otras cosas que haces. No te exige, ¿no? Sabemos, exacto. conocemos personas que son muy rigurosas a la hora de aplicar el método y otras que han generado una síntesis con otras herramientas que conocía y está bien. No somos, no somos uno, ni Victoria ni yo. Ya, pero entonces me quedo con esa, o por Instagram o por mail les puedo Mm, preguntar cuándo sí, pueden sí, hacer el otro, o cuándo lo sí, van a sí. hacer más bien. Si lo ¿Sí? anunciamos, que oye, que nosotros, nosotros hacemos cursos para que venga gente. No los hacemos en secreto para que no vengan más que No, los... me imagino, sí, por eso te digo, yo no estaba atenta, seguramente, no sé, me volé en algún, no sé, pero yo Bueno, no estuve atenta, la cosa es que ahora es primer sí, acercamiento y porque este súper año hubo, ¿eh? resuena. Este año en enero empezó un grupo. O sea, Oh, que no ya. es que llevemos mucho tiempo sin hacerlo. Ah, ok. Bueno, voy a estar súper mega atenta, entonces voy a tratar de conseguir el libro, ya sea acá o con alguien que viaje. Ujú. Muchas gracias. Ah, tengo otra duda, una cosa No, que ustedes cuando espera, hablan... que ya Ah, no puedo, ya como llevo mucho rato aquí, se me está saliendo el 7 por los poros. Y si nos montas un grupo, nos vamos a Chile a darlo en persona. Hala. fantástico. Estoy segura que estarían varios interesados. Venga, Pedro, tienes la es que duda. en una parte donde estabas hablando, porque a mí, como no sabía del método FACE, como que entre las dimensiones, ¿qué más había? Las dimensiones, las potencialidades y las sensibilidades, como que se me hizo una mezcla. Pero hablando, creo que de las potencialidades fue cuando hablaron del inconsciente y del subconsciente. ¿A qué se refieren o sea, o qué diferencia para ustedes, en qué diferencian ustedes el inconsciente del subconsciente? Porque para mí siempre es o la conciencia, lo consciente y lo inconsciente. bueno, Entonces, eso es de Freud. O sea, Freud cuando hablaba del iceberg, el iceberg decía que realmente la parte consciente es la parte que está por encima de la clima, superficie, ¿no? exacto. Y que justo debajo de la superficie, que el agua puede subir y bajar de nivel, entonces tú puedes acceder a la parte subconsciente si pones atención, o sea, buceas o accedes por debajo, pero normalmente te quedas en la superficie, que es la parte consciente, y la parte inconsciente es la que tienes que hacer un esfuerzo real para poder Perfecto. acceder a ello. Entonces, esto O sea, es... sería como el preconsciente que hablan, ¿no es Sí, cierto?, los sí, psicoanalistas, que sería eso, conciencia preconsciente e inconsciente. A eso eso se es. refieren con subconsciente. Ahora Eso me es. queda Sí, no, clarísimo. porque la gente utiliza subconsciente e inconsciente.
O sea, que por eso haces bien en explicar. Indistintamente, O claro. sea, es el iceberg de Freud que tienes consciente, subconsciente o preconsciente e El inconsciente. preconsciente. Gracias. Perfecto, ya eso me tincó. Muchas gracias. Nada, Un placer. Belén. Belén. Solo para daros la enhorabuena por el libro, a mí me gusta mucho, me lo compré hace 2 años y me encanta. Y últimamente lo he encontrado también en una biblioteca universitaria, vuestros libros. Qué Pues bien. Pues no, muy bien. no diré cuál para que busquen. Pero por el sur de Andalucía hay, ya he dicho demasiado, hay métodos FACE en las bibliotecas universitarias. Se pueden encontrar para ojearlo allí como consulta. Es un libro muy barato, ¿eh? Vale 12 euros. O sea, tampoco penséis que es el mega manual. Antonina, está todo ahí, Sí, pero sí. clarito Hola, y... ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, a ver Buenas si nos tardes. podíais adelantar un poquito la metodología del curso. ¿Va a ser igual que la del FACE del año pasado? ¿Elegir un objetivo? No, 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 ¿Hacer no. pareja? No, 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 no. ¿diferente o qué? Es que yo pensaba repetir el del año pasado porque no conseguí mi objetivo. Me enteré de un montón de cosas, que verdad, Norma, aprendimos un montón. Ahora sé por qué hago lo que hacía, pero sigo haciéndolo. O sea, no. Yo El autosabotaje el dichoso. autosabotaje sigo ahí con él, digo, igual lo repito y a ver si así ya No, me no, entero de más, pero pero como soy curiosona, digo, y esto de grupo igual me interesa más. Entonces estoy ahí dudando si son, son, repetirlo o son, no son sé. cosas distintas. Y si has nombrado a Norma, yo lo que te sugeriría es que Es te que lo hice cojas con un día... ella, es que lo Claro, hice con pero que ella. os pongáis a practicar. Claro. Poneros Hola, a Norma. practicar, es decir, puedes volver a pasar por tu objetivo porque a lo mejor en alguna de las dimensiones tienes que reformular algo, ¿no? Entonces Sí. hay que ver, porque ahí es donde vas a aprender. Es decir, Claro, como dice Victoria, nosotros queremos cosas prácticas, herramientas y eficacia, claro, ¿sabes ¿no? lo que sí que me... Entonces, no te quedes ahí como, bueno, pues no lo conseguí, mi objetivo, y entonces ahora me No, apunto a este, uy, 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 no, uy, no, malamente, malamente. mal, mal, mal. Pero además es que empecé, yo por lo menos, pero me di cuenta que más en el grupo con cosas muy pequeñas que parecían triviales y tonterías, pero ostras, luego fue creciendo y la cosa se fue haciendo más grande y el objetivo ya no era una cosa trivial de hacer un cambio pequeño, era un cambio muy profundo. Entonces ahí ya como que dices, uy, 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 que me voy a parar un poco. Entonces ahí es cuando digo, lo tengo que hacer otra vez. Ahí estoy, pero Lo que claro, la tienes que parte, hacer otra vez es el proceso, no la formación. ¿tú crees? El Sí, proceso. bueno, Te buscas a un compañero o una compañera sí. y Hay pocos, curras. sí, sí, Y sí, curras, eso es lo que porque me falta, el cambio currar. hay que currarlo, no hay Sí, sí, otra manera. eso es cierto, sí. Bueno, gracias. A No. ti. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al final de hoy y agradeceros a todos por estar aquí y prestar atención a este nuevo proyecto que ponemos en marcha y bueno, y por vuestra participación, vuestras preguntas y vuestro cariño por estar aquí 2 horas seguidas escuchándonos a los dos. Y compromiso, yo creo que nos podemos comprometer, Victoria, en 2 años nos metemos con el Face de parejas, va. Pues eso está Acabamos, clarísimo. acabamos la formación, terminamos el libro y nos metemos con el Face de parejas que le tenemos ganas. Relaciones, sí, relaciones de pareja, que es lo que más nos estresa y lo que más nos quita la tranquilidad mental, ¿no? Las relaciones de pareja son las que más nos afectan en ese sentido. O sea, sí, sí. Pues Para muchas ese gracias. momento vienen Argentina y Chile y dan el curso en Argentina y Chile. Les organizamos, mira, Loreto, tenemos la responsabilidad de organizar acá en Latinoamérica nosotros para ellos. Encantados. Nosotros eso sería fantástico. O sea, es decir, que no ponemos pegas. O sea, Estuvimos en Colombia con el Face original, o sea que encantados. Bueno, pues muchísimas gracias, buenas noches. Nos ponemos, Victoria y yo, a seguir trabajando en las herramientas y a 1 de enero comienza el primer grupo de los que queráis ser pioneros en este Face para salud mental. Ya sabemos que Yoli va a estar y alguna otra persona sabemos que va a estar, ya lo sabemos y estamos súper contentos de que así sea porque trabajar con gente con confianza además nos ayuda a arriesgarnos más y entonces todos aprendemos más. Victoria, tú cierras. sí,
lo hemos hecho precisamente la conferencia el miércoles de 7:30 a 9:30, porque empezaremos en enero de 7:30 a 9:30, que es una hora que pueden también participar los que estáis en Latinoamérica, con lo cual pues eso facilita también que sea multicultural y que esté abierto a las aportaciones de todos vosotros. Así que muchas gracias y nos seguiremos viendo. Esperemos.